Bien, excelente. Habemos llamada. Entonces. Bien, bien. Humo blanco, Humo blanco, Santi. Pero humo negro para el gobierno luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vos sabés que, bueno, nosotros hemos estado charlando hace tiempo ya, y yo creo que una cosa que marcaba en estas conversaciones era que notaba que, a ver, el gobierno es como que tuvo dos momentos, ¿no? Antes y después de enero, febrero de este año, ¿no? Uh-huh. Cuando vos veías al gobierno hasta principios de este año, ¿cómo lo veías? Lo veías fuerte, lo veías con el manejo de la agenda política, lo veías con la calle controlada, con las variables macroeconómicas bajo control, lo veías con el, digamos, el control de la agenda política, con una relación fluida con el Congreso. Todo eso empezó a cambiar a partir de febrero, ¿no? Uh-huh. El momento bisagra me parece que fue el momento de aquel donde Milei hace ese discurso muy poco feliz en Davos, y a partir de ahí es como que empezó el gobierno en una especie de pendiente y entró en una espiral de tiros en el pie permanente, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esto se notó en toda su dimensión en las últimas semanas, sobre todo, me parece, ¿no? Porque en las últimas semanas todo esto que tenía bajo control empezó a perder el control, sobre todo esta variable que tenía control, empezó a perder el control, valga la redundancia. Se desmadró, ¿sí? Totalmente. Exactamente, ¿no? Es decir, perdió el control de la calle, perdió el control de la agenda política, perdió el control en términos de la relación con el Congreso, en medio de una especie de ingeniería política sumamente desafortunada, porque el gobierno empezó a diseñar el calendario, el armado electoral, en una relación con los aliados en los cuales los aliados solamente podían ser aliados en función de ser casi esclavos, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Algunos aceptaron voluntariamente esa condición, como lo hizo el PRO en la ciudad de Buenos Aires, otros no, como fue en el caso de Valdés. Valdés no aceptó y Valdés acertó. Uh-huh. Valdés fue quien ganó la elección y la Libertad Avanza en Corrientes terminó cuarta, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una suma, me parece, de cuestiones que tienen que ver con una especie de mala praxis, ¿no? Y además se suma que el gobierno empieza a perder el control con lo que es su fuerte y su activo principal, que es el tema de lo macro también, ¿no? Y de la macroeconomía, ¿no? Sí. La respuesta del mercado, hoy fue mejor la respuesta, la de ayer fue una respuesta contundente, digamos, ¿no? Y la perdió con la opinión pública en buena medida. Y acá es donde entra el tema, me parece, de las elecciones del domingo, y yo te diría que las elecciones que vienen teniendo lugar desde mayo, digamos, de que empezó el calendario electoral este año, ¿no? Sí. Es decir, el gobierno perdió la calle, perdió el control en la agenda política, perdió el control en el Congreso, perdió el control en el mercado. Digo, perdió, quiere decir, lo puede recuperar, pero por lo pronto, digo, con el diario de hoy lo ha perdido, y me parece que ha perdido el control de y el soporte de la opinión pública. Me parece que ha perdido la sintonía con la opinión pública, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo con vos. Esto, viste, que Milei tenía en el 2023, que era esa especie de olfato fino para conectar desde la bronca, de la rabia, del hartazgo, pero para conectar al fin, ¿no? Me parece que lo ha perdido, ¿no? Y eso se nota por ciertas declaraciones y definiciones que él ha dado a lo largo de esta semana, digo, ¿no? Como, bueno, aquella de, bueno, si el salario hubiera estado tan a la baja, tendríamos las calles llenas de cadáveres, y afirmaciones de este tipo, que yo creo que esas cosas van generando un malestar y en algún momento... Sí, un rechazo, ¿no es cierto? Se recibe el vuelto se recibe, ¿no? Sí. Además de la pésima estrategia de haber nacionalizado, ¿sí? Nosotros insistimos con este punto, ayer también hacíamos referencia al mismo, unas elecciones legislativas, ¿sí? Y para elegir concejales en la provincia de Buenos Aires. Sí, y además se instaló un tema de agenda de discutir con el kirchnerismo para una elección, claro, para una elección local. Es decir, sí. Si yo estaba discutiendo en el municipio de Loma de Zamora, en Turdera, si kirchnerismo sí o kirchnerismo nunca más, digo. Yo creo que, a ver, la estrategia que sí funcionó en Ciudad de Buenos Aires no funcionó definitivamente en provincia, ¿no? Es decir, en Cava la nacionalización le sirvió al gobierno. Sí, pero el aparato que vos tenés en Cava del peronismo no es el que tenés en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Pero no lo supieron leer.
O de repente no lo quisieron leer porque lo superó la soberbia. Claro, puede ser. Lo que sí, como decía aquel viejo expresidente, no quisieron, no supieron o no pudieron leerlo, digamos, ¿no? Como decía Alfonsín. Lo cierto es que, bueno, también hay un problema, que esto lo escuchaba ayer a Emilio Monzón, que decía, vos no podés poner al frente del armado electoral una persona que hace 2 meses estaba vendiendo tortas en una roticería. Sí, fue contundente. Digo, con todo el respeto por el trabajo en una roticería, digo, ¿no? Es una cuestión de experiencia y de expertise también, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí también hay un tema que es, me parece que el gobierno pecó de pensar que, bueno, a nosotros nos votaron y nos votaron para hacer una especie de cambio cultural al cual la sociedad nos va a acompañar, hagamos lo que hagamos y hagamos el armado que hagamos, ¿no? Y esto me parece que también involucró la propia relación con los actores políticos y con los potenciales italianos, en el sentido así, bueno, ustedes hagan lo que decimos con nosotros porque la sociedad nos va a acompañar, ¿no? Claro, si nos acompañan bien y si no seguimos, digamos. Pero, ¿no? insisto, subestimaron el armado, el aparato del peronismo en la provincia de Buenos Aires y además no tuvieron en cuenta, ¿sí?, la fortaleza y el peso específico que tienen los intendentes peronistas en la provincia de Buenos Aires. Sin duda. Estamos hablando de más de 80 intendentes en toda la provincia, 83 creo que son, si no recuerdo mal. 83, sí, 83 son, sí. Parafraseando aquella idea de la película de Eternauta, la vieja política todavía funciona, ¿no? Ya lo creo. Esto es así, la vieja política todavía funciona, ¿no? Es decir, no todo se maneja por redes y por lo que es las técnicas sofisticadas de comunicación, que digo, son muy importantes, por supuesto, pero bueno, hay elementos que tienen que ver con la política tradicional que siguen estando presentes, digamos, ¿no? Yo escuchaba ayer algunas personas más bien cercanas al oficialismo que cuando aquel Menem en Perico, ¿te acordás de aquella elección que ganó de la Rúa en Ciudad de Buenos Aires, que Menem dijo, bueno, pero nosotros ganamos en Perico, en Salta? Decían, no, pero la Libertad Avanza avanzó en la legislatura bonaerense. Digo, lo que pasa es que yo decía, bueno, sí, eso está bien, pero una lectura una elección que se nacionalizó. Muy infantil, una lectura muy infantil. En una elección que se terminó nacionalizando, el hecho del incremento o el progreso en la legislatura bonaerense pasa a ser un tema absolutamente irrelevante. Total. Y bueno, este es un tema que queda claro en la forma y en los términos que los medios, el sistema político y los mercados leyeron el resultado del domingo. Digo, así, no estuvieron mirando si la Libertad Avanza tenía 4 senadores provinciales más o 3 diputados provinciales más, digamos, ¿no? Totalmente. En el contexto general lo que quedaba era la idea de una derrota y además una derrota que fue provincial, seccional y municipal, digo, porque además el peronismo ganó en 99 de los 135 municipios de la provincia. Y en algunos ganó de manera aplastante, ganó por 25, 30 puntos de diferencia. Sí, y ¿no? Con candidatos testimoniales. Y con candidatos testimoniales, y qué candidatos además, Dios mío. Ganó en 6 de las 8 secciones. Otro dato, con el tema de las secciones, Silvio, el peronismo ganó en secciones que tienen que ver con lo que sería, por definición, el complejo productivo de la provincia, en la segunda y en la quinta. Para ubicar a la gente de Neuquén, la segunda, digo, si conocen algo de la provincia de Buenos Aires, en la segunda está San Nicolás, digo, emblema de lo que es sector productivo en la provincia, ¿no? San Nicolás y Campana. En la quinta está Tandil. Tandil, que es el emblema de lo que es la agroindustria en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, esas secciones le dieron la espalda al gobierno. El campo, especialmente el dato del campo, que ese es un dato muy llamativo, ¿sí? Habiendo Milei anunciado rebajas hace semanas en la sociedad rural de retenciones, ¿no? Sí. Bueno, el panorama hay que ver cómo se planta de acá al 26 de octubre. Yo lo que decía ayer a un colega de ustedes de acá de Buenos Aires es, mire, Milei hasta ahora ha sido profeta, ha sido ministro de Economía, pero no ha sido presidente. Presidente en sentido de líder, ¿sí? El presidente tiene que liderar un gobierno. ¿Y qué significa liderar? Él aborrece la política, la política, pero es presidente, no es ministro de Economía. Claro, pero este ha sido el rol de él, ¿no? Y va a tener que hacer algo que yo no sé si está preparado para eso, que es liderar. ¿Liderar qué significa? Entre otras cosas, armonizar, sintetizar, aglutinar
a un gobierno que además evidentemente tiene una interna muy compleja. Ha implosionado. Que impresionado, y que en realidad sí. La implosión es un poco el punto de llegada de algo que en su origen fue un fenómeno aluvional como el que se dio en 2023, el cual una gran ambulancia arrancó y bueno, hubo un montón de gente que se subió a esa ambulancia sin conocerse entre sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto se nota en la marcha del gobierno en muchos aspectos, digamos, ¿no? Seguro. Santiago, salió una noticia de último momento y frente a lo que estás diciendo yo tengo el deber de preguntarte. Hace minutos, 5 y 10 de la tarde, estamos siendo las 5 y 20. Salió el Fondo Monetario Internacional con un comunicado especial por parte de Julie Kozak, que publicó, que es parte también de la directora de comunicaciones del FMI, y el FMI apoya al presidente Milei tras la derrota de las elecciones. Está saliendo ahora en el portal Clarín. Es más, dice que el personal del Fondo Monetario Internacional está estrechamente comprometido con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Esto lo comunica el Fondo Monetario Internacional junto con la directora de comunicaciones. Ahora, si el Fondo Monetario Internacional, que es el que te apoya y te da los planes y te dio el financiamiento para los cuales vos desarrollase tu política, entonces quiere decir que todavía hay una base por la cual el presidente podría pegar un volantazo y, si se quiere, reinsertarse de vuelta. Yo creo que sí. A ver, sí, igualmente al fondo no le queda otra, ¿no es cierto? Claro, no puede ser, el fondo sí tiene margen para hacer otra cosa distinta. Yo creo que del fondo no nos olvidemos que más allá de la cuestión técnica es un órgano que funciona políticamente también, ¿no? Y lee la política, y lee políticamente, ¿no? Yo tengo la impresión que no tiene otro margen para dar otro tipo de definición, ¿no? Con respecto a lo que sí, respecto al margen para el volantazo, yo creo que el margen lo tiene. Tiene poco tiempo, creo. Tiene poco tiempo. Sí, poco tiempo. Y el problema es poco tiempo y yo no sé cuál es la disposición de Milei a dar ese volantazo y asumir situaciones y roles que creo que él no está preparado en los papeles para hacer, me parece, ¿no? Bueno, mirá, yo puedo insistir esto de, Milei hoy tiene que ser el presidente de su gobierno y el líder, ¿no? Sí, siendo que ¿estará preparado para esto? Siendo que es Karina Milei en rigor. Hay muchísima gente, seguramente vos lo escuchaste también, Santiago, que lo que sostiene es que yo lo voté a Javier Milei para que sea presidente, no a Karina Milei. ¿Lo has escuchado? Sí. Y bueno, es tremendo porque estamos digamos, planteado en estos términos, estamos en manos. Es decir, el poder en la Argentina pasa por una persona que no está preparada para ejercer el poder. Es dramático eso. Sí. Es dramático. Y por primera vez en el día de hoy, bien digo, Javier Milei lideró la mesa política nacional, que le llaman la nueva mesa, que en rigor de nuevo no tiene nada, capaz que cambiaron la mesa, literalmente hablando, porque, a ver, participaron Karina Milei, ¿sí? Santiago Caputo, estaba también Guillermo Franco, Sadorni, Patricia Bullrich, digo, de nuevo no tiene absolutamente nada, absolutamente nada. Yo veía hace un rato una foto que estuvo circulando. Si vos querés buscar alguna novedad, quizás la novedad es el retorno del hijo pródigo, que es el Santiago Caputo. ¿No? Sí. Que Santiago Caputo estuvo marginado, si querés, en todo el armado, en todo este proceso, y Santiago Caputo era quien planteaba, entre otras cosas, no sé si lo hacía no, pero lo cierto es que trascendía que él planteaba que el tipo de vínculo que había que establecer con los gobernadores tenía que ser, bueno, un poco como se dice al estilo americano, issue by issue, en este caso sería distrito por distrito, ¿no? Sí. Es decir, en algunos casos pensar en imponer la marca, en otros negociar con quien sea el referente territorial, pensando además en la lógica que, bueno, vuelvo al caso de Corrientes, bueno, un día vas a necesitar los votos de Valdés. Para hacer la reforma de segunda generación, seguramente necesitará los votos de Valdés o de una serie de actores con los cuales salieron a confrontar abiertamente intentando imponer la marca y el sello violeta, digamos, ¿no? No, seguro. Ahora sí, si me permitís, si estás alineado, ¿sí? A ver, y el objetivo de leerte el comunicado que surge luego de esta mesa
nacional, me da la impresión que no han tomado nota de lo que la gente, ¿sí?, expresó en las urnas. ¿Me permitís leerlo textual? Sí, claro, sí, Bien. por supuesto. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron. Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, escucha bien, aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La libertad avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! Indudablemente no recogieron el guante. Bueno. No, hay ratificación de rumbo. Y hay ataque a los medios de comunicación, a los políticos. A los políticos. Sí. Cuando vos decís político, me da la impresión que este comunicado está atacando, ¿sí?, subrepticiamente, si querés, porque habla de políticos, a los diputados, a los senadores, pero por sobre todas las cosas a los gobernadores. A los gobernadores que además, sí, por lo que yo he escuchado, leído en el caso de Puyaro, hoy escuchaba a Valdés. Sí, tengo las declaraciones acá, las tenemos. Los mensajes eran, Javier, teléfono. Estamos esperando que, que nos llamen, claro, que se comuniquen con nosotros. Claro, sí. Entonces, y también la lectura que destituyente, ¿no es cierto? Sí. No, a ver, un sector del peronismo sí quiere destituir al presidente Milei. Sin ir más lejos, mirá, Ricardo Quintela, que bueno, es un verdadero impresentable, ¿no es cierto? Dijo que el gobierno de Javier Milei está acabado y transita su etapa final, ¿sí? También sostuvo que la administración libertaria no tiene forma de salir adelante. Y también lo que dijo es que él no cree que Javier Milei llegue al 26 de octubre. Sí, bueno, ya estaba corriendo el rumor el domingo a la noche de un hipotético escenario de post-activación de la cefalía y que iba a ser Mayans el presidente provisional. Bueno, sí, hay una parte sí que tiene que ver evidentemente con esa actitud. Pero digo, me refería a los gobernadores, que en su momento fueron aliados, sí, tal cual. Estos que, digamos, son parte de esta denominación de Provincias Unidas. Digo, sí. Ahí hay nosotros nos plantamos de este lugar, pero al mismo tiempo le reclamamos al gobierno, que dialogue, que cambie, modifique actitudes, no sé, quizás es pedir que cambie Milei en este sentido, y el tema, hasta dónde Milei está dispuesto a hacer un cambio de este tipo y un giro de este tipo, digamos, ¿no? Bueno, aparentemente, por lo que acabamos de conocer y te lo leí, textualmente el comunicado, parece que no. Todo indica que no. Todo indica que no. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo ahí estoy en disonancia, un poco. A ver, ¿por qué? Porque creo que tras una reunión de gabinete con gobernadores, me parece que puede ser hasta una estrategia más para cuidar la institución democrática. ¿En qué sentido digo? Por ahí reunieron, pero no llamaron a los gobernadores, Nico. Por eso mismo digo, están pactando por otro lado. Y yo te iba a preguntar, Santiago, porque hay un actor de relevancia dentro en el ámbito nacional que por ahí no se habla mucho, que es Mauricio Macri, que salió a hablar también con diferentes medios diciendo que él se sentía traicionado por la Libertad Avanza. Ahora, digo, dentro de lo que es el mapa de estrategia política, ¿qué corneta toca Mauricio Macri también en esto? Sí, bueno, no sé si se refería a que fue traicionado por el gobierno o fue traicionado por sus propios padres, digo. Bueno. Sí, además, sí, fundamentalmente. La negociación provincial fue una negociación que fue llevada adelante por gente, en principio, o en los papeles de su íntima confianza, como el caso de Cristian Ritondo, de Diego Santilli, ahí, Diego Valenzuela, en fin. Sí. No sé, a mí me parece que en el caso de Macri, eso forma parte de toda la larga saga de errores que ha cometido una y otra vez desde 2019 a la fecha, digamos, ¿no? Pero uno
yo tendría una larga lista de reclamos para hacerle a Macri, ¿no es cierto? Y el principal sería, bueno, haber operado y hacer todo lo posible para que la herramienta Juntos por el Cambio terminara destruida, digamos, ¿no? Y bueno, creo que tiene una responsabilidad muy grande en eso. Sí, enorme, sí, digamos, ¿no? sí. Pero fue el gran bueno, responsable. Me parece que lo que me da la impresión que hay más que intenta salvar algo de ropa, de la poca ropa que le pueda quedar al PRO, me da la sensación, ¿no? Ahora, el PRO se entregó, y ahora es como decir, bueno, nadie esperaba un escenario de este tipo, y bueno, ahora la cosa es ver a ver de qué manera se puede salvar lo poco que esté disponible, ¿no? Me da la sensación que pasa por ahí. Puede haber un mensaje muy importante, veremos si esto acontece, para con los gobernadores, ¿sí? de parte del presidente Milei, porque este viernes vence el plazo para que el presidente pueda vetar la ley que obliga al Ejecutivo a repartir de manera automática y diaria los fondos de aportes del Tesoro Nacional. Si no veta la ley, ¿sí? Eso implicaría un acercamiento con los gobernadores. Los gobernadores básicamente están hartos, y los dijeron muchos de ellos, en distintas declaraciones, post elecciones de la provincia de Buenos Aires, que están cansados de reunirse para las fotos y que las promesas del Ejecutivo solo quedaron en promesas, ¿no es cierto? ¿Sí? Que no pasaron a los hechos. Ahora, si Milei no veta esa ley, ¿sí? Digo lo que tiene que ver con los ATN, ¿no es cierto? Y que de esa manera obviamente los gobernadores se harían de fondos. Yo creo que eso puede generar un acercamiento con ellos, ¿no es cierto? Ahora, si lo llega a vetar, bueno, listo, ya estamos fritos. Sí, hay que ver, bueno, de acá al viernes, a ver qué actitud adopta el gobierno como tal. Bueno, acá estaba justo mirando, tengo un televisor acá en la cocina, sí. Estaba mirando, sí. Donde ahí hay un mensaje, estos mensajes de X del propio Milei, donde habla de vamos a mantener el equilibrio fiscal, no vamos a ver el problema económico, no vamos a modificar, no vamos a cambiar nuestro eje, bueno, básicamente cuadra con lo que sostiene el comunicado, con una negociación de este tipo, claro, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, hay que ver, bueno, a ver cómo funciona esta famosa mesa, y si en esta mesa, bueno, por ahí Guillermo Franco vuelve a tener el papel que tuvo en sus inicios, que es lo que le permitió a Milei tener un primer año bastante fluido en términos de gobierno. Mira, había un mensaje de Andrés Malamud, donde él decía, miren, en el año 2024 de 17 proyectos del gobierno, le aprobaron 16. Este año de 16 le rebotaron 15, ¿no? Sí. Ahí algo cambió, más allá de que, bueno, obviamente tiene que ver con el contexto electoral y más, pero sí. Probablemente el contexto electoral es el que generó un poco este cambio de actitud en el gobierno, bueno, en el marco del proceso electoral, nosotros rompemos lanzas con un conjunto de actores que nos permitieron llegar hasta acá, porque la sociedad va a acompañar este proceso de cambio y este ajuste y este sacrificio, porque lo entiende, porque lo comprende. Pero sin los gobernadores no lo podés hacer al sistema político, ¿no es cierto? Pero sin los gobernadores es imposible, porque las leyes pasan por el Congreso y no podés vivir gobernando a decreto. No, y supongamos que en octubre hace una elección extraordinaria, que yo no sé a esta altura si la va a hacer, pero pongamos que haga una elección y en el mejor de los escenarios, bueno, suponiendo que gane, no sé, los 8 distritos en los cuales eligen senadores. ¿Cuántos senadores va a tener ahí? 16. Entonces sí, va a tener 16 más los 7 que tiene ahora. Sí. 20, 22, 23, ¿no? Sí. Pongamos que haga una elección extraordinaria en diputados, pero si hace una elección es sobre un tercio, sobre la mitad de los diputados que se renuevan. Con lo cual, en el mejor de los casos, podrá construir una coalición pro defensa de los vetos, ¿no? Es decir, será una coalición defensiva y no sé, digamos, gobernar 2 años de esa manera implica un desgaste muy grande y un costo político enorme. Sí, también, fenomenal. Ahora tengamos presente también la media sanción de restringir los DNU, ¿sí? Que esto aconteció la semana pasada, si mal no recuerdo, en el Senado, ahora va a pasar a la Cámara de Diputados.
Cuidado a con pasar ese Cámara de tema. Diputados. Y además ahora el Congreso se le anima y bueno, es Pero probable claro. que traten de llevar el tema al recinto. No sé si lo harán ya esta semana, no sé si lo van a hacer, pero la semana que viene probablemente, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, le quitan otra herramienta también en algún punto. Bueno, ahí yo tengo una opinión particular que en realidad la tengo hace muchos años. En realidad, la forma en que está concebido la habilitación legal de los DNU es aberrante, por el hecho de que finalmente el DNU es un procedimiento que termina siendo más ágil que la ley ordinaria, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco me quiero olvidar de dónde se originó y en qué momento, digamos, ¿no? Porque tenía que ver con algo que impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba en el Senado y que estaba pensado para que Néstor Kirchner pudiera operar con un nivel alto de discrecionalidad, ¿no es cierto? El momento político, bueno, obviamente que a todos nos hace por lo menos sospechar, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de eso, bueno, en algún momento el tema de los DNU se va a tener que revisar, o esta idea de que el DNU pesa más que la ley ordinaria se va a tener que revisar como procedimiento. No es el momento, digamos, no me parece. Igualmente, la oposición fueron tiempistas, y obviamente esta determinación de plantear este tema y darle media sanción a limitar los DNU tuvo que ver también con la cuestión electoral, eso está clarísimo. Sí, sin duda. No cabe ninguna duda. Sí. Pero bueno, hay que ver en este contexto donde se ve más débil al gobierno, también está la cuestión de decir, bueno, el Congreso se anima, ¿no? Ya se había empezado a animar de alguna manera, antes de la elección, de esta elección se había empezado a animar. Bueno, habrá que ver a ver cuál es la reacción que tiene finalmente el gobierno, digamos, ¿no? Y bueno, yo ahí insisto en esto que decía, ¿no? Me intriga saber, a ver, qué condiciones tiene Javier Milei como líder, ¿no? Ya no me interesa el economista o el profeta que me vaya a una internacional irrelevante de la derecha radical para hablar de los zurdos, de la agenda gay. Bueno, quiero ver la capacidad que tiene Milei para liderar. Y esto es lo que necesita hoy el gobierno, que el presidente lidere. Y en ese proceso de liderar también va a tener que sintetizar de alguna manera las propias diferencias que hay al interior del gobierno, ¿no? Que no te quepa la menor duda. Esta es mi mayor intriga, te diría. Sí, nos sumamos a esta intriga. Santiago, un placer como siempre, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Hasta luego, adiós. Lo escuchabas al gran Santiago Leiras, ¿sí? Politólogo, pasar por la cocina de las noticias.